Cuando las primeras nieves del invierno cubrieron la pequeña aldea que había nacido del amor imposible entre una mujer abandonada y un guerrero sin patria, los ancianos susurraban que jamás habían visto un lugar donde la paz creciera de semillas tan amargas. Pero ellos no sabían que el amor verdadero puede florecer incluso en la tierra más árida, cuando dos almas rotas encuentran en el otro la fuerza para reconstruir el mundo. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón como los Vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. Era el año del Señor de 847, cuando los cuernos de guerra aún resonaban en las costas de Irlanda, y los dragones nórdicos surcaban las aguas como sombras de muerte. En aquellos tiempos de hierro y sangre, cuando la cruz y el martillo de Thor dividían el mundo en dos, pocas cosas eran más peligrosas que una mujer con el vientre lleno de vida y el corazón lleno de secretos. Siena había caminado durante 3 días por los senderos fangosos que llevaban al bosque de Thornwick, con las manos protegiendo su vientre redondo de 6 meses y la mirada fija en el horizonte gris que se extendía más allá de los robles centenarios. Sus pies descalzos sangraban sobre las piedras frías, pero el dolor físico era nada comparado con la herida que laceraba su alma. Cada paso la alejaba más de la única vida que había conocido. Cada suspiro la acercaba más a un destino incierto en la vastedad del bosque irlandés. El viento otoñal arrastraba el aroma de hojas muertas y tierra húmeda, mezclado con el salado del mar lejano que aún podía oler en sus cabellos oscuros. Había sido dama de compañía de Lady Morgana, la esposa del señor de Kilmore, y su vida había transcurrido entre tapices bordados y oraciones matutinas, entre el susurro de las criadas y el tintineo de las campanas del monasterio. Pero todo eso había quedado atrás, borrado por la mancha de la deshonra que llevaba en su vientre. Porque el niño que crecía en su interior no era hijo del matrimonio sagrado, sino fruto de un amor pecaminoso que había florecido en la oscuridad como una flor venenosa. El padre era un hombre casado, un noble que había jurado fidelidad ante Dios y que ahora fingía no conocerla cuando sus miradas se cruzaban en los pasillos del castillo. Cuando su estado se hizo evidente, cuando ya no pudo ocultar la redondez de su cintura bajo los amplios vestidos, Lady Morgana la había confrontado con ojos de acero y labios apretados como una línea de condena. «No puedes quedarte», le había susurrado en la fría madrugada en que todo se descubrió. «Mi esposo no debe saber de esto. Toma estas monedas y vete antes del amanecer. Nunca regreses». Así había comenzado su camino hacia la nada, hacia el vacío que se extendía más allá de las tierras conocidas. Las monedas de plata tintineaban en el pequeño saco de cuero que llevaba atado a la cintura, pero sabía que no le durarían mucho. En aquellos tiempos turbulentos, una mujer sola y embarazada era presa fácil para bandidos, lobos o algo peor. Los vikingos, que cada vez más frecuentemente aparecían en las costas como espectros del infierno. Ahora, mientras el sol comenzaba a ponerse tras las copas de los árboles, proyectando sombras alargadas que parecían garras en el suelo del bosque, Siena comprendió que había llegado al final de su resistencia. Sus piernas temblaban como hojas en el viento, y el niño en su vientre se movía inquieto, como si presintiera el peligro que los rodeaba. Se detuvo junto a un arroyo que murmuraba entre las piedras, y por primera vez en 3 días se permitió llorar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas pálidas mientras se arrodillaba junto al agua cristalina. Con manos temblorosas recogió el líquido frío y se lo llevó a los labios agrietados, bebiendo como si fuera el último sorbo de vida que le quedara.
El bosque a su alrededor estaba sumido en un silencio espectral, roto solo por el distante aullar de un lobo que helaba la sangre en las venas. Ella había sido enseñada a temer a los paganos del norte, a los guerreros de ojos azules como el hielo que adoraban dioses sangrientos y navegaban en barcos con cabezas de dragón. Pero jamás imaginó que su destino estaría tan entrelazado con uno de ellos, que en la oscuridad más profunda de su desesperación encontraría la luz en los ojos de un hombre que había perdido tanto como ella. Esta es la historia de Sienna de Kilmore y Bjorn el Desterrado, un amor que nació de las cenizas de dos vidas rotas y creció hasta convertirse en la semilla de una nueva esperanza. En los fríos castillos de piedra de Irlanda, donde las antorchas luchaban contra la humedad eterna y las corrientes de aire susurraban entre las piedras como voces de muertos antiguos, la vida de Sienna había transcurrido como una oración repetida día tras día. Desde los 10 años, cuando su padre murió en una escaramuza contra invasores daneses y su madre sucumbió a la fiebre del invierno, había vivido bajo la protección de Lord Brennan de Kilmore, un hombre piadoso que había aceptado cuidar de ella por caridad cristiana. Su mundo era pequeño pero ordenado. Misas al amanecer en la capilla de piedra gris, donde los vitrales proyectaban colores sagrados sobre el altar de mármol. Tardes bordando junto al fuego, mientras Lady Morgana leía las escrituras con voz melodiosa. Noches rezando el rosario, mientras el viento azotaba las ventanas como dedos desesperados buscando entrada. Conocía cada piedra del castillo, cada tapiz que adornaba las paredes, cada ángel tallado en los pilares de la gran sala. Sus días estaban marcados por las campanas del monasterio cercano, que dividían las horas en fragmentos sagrados: laudes, tercia, sexta, vísperas. Llevaba siempre un pequeño crucifijo de plata al cuello, regalo de su madre moribunda, y sus labios habían memorizado cientos de oraciones en latín que murmuraba como mantras protectores. El mundo más allá de las murallas del castillo era un misterio poblado de peligros, bandidos, bestias salvajes y, más terrible que todo, los vikingos que llegaban del norte como demonios del mar. Le habían enseñado que los nórdicos eran criaturas sin alma, paganos que adoraban ídolos demoníacos y bebían sangre en cráneos humanos. Sus barcos dragón aparecían en las costas como heraldos del apocalipsis, vomitando hordas de guerreros barbados que quemaban iglesias y profanaban altares. En las pesadillas de su infancia los veía, gigantes rubios con ojos de lobo y hachas que goteaban sangre cristiana, rugiendo himnos a dioses que tenían nombres impronunciables. Pero la realidad que la había expulsado de ese mundo protegido era más compleja que las historias de terror. Su caída había llegado en la forma de Ser Cormac, el hermano menor de Lord Brennan, un hombre casado de ojos verdes y sonrisa fácil que la había seducido con palabras dulces y promesas susurradas en la oscuridad. Durante meses, sus encuentros furtivos en los establos y los jardines habían sido su único escape de la monotonía de la vida del castillo, hasta que las consecuencias de su pecado se hicieron evidentes en la curva de su cintura. Mientras tanto, a cientos de millas marinas hacia el norte, en los fiordos salvajes de Noruega, donde las montañas se alzaban como colmillos de gigantes y el mar golpeaba la costa rocosa con furia eterna, vivía un mundo completamente diferente. Era el reino de Bjorn Eriksson, aunque ya no podía llamarlo hogar. Los salones de madera de roble donde había crecido resonaban con el eco de skalds, contando historias de héroes muertos, donde las hogueras centrales ardían día y noche y el humo se escapaba por agujeros en el techo hacia el cielo gris plomo.
Las paredes estaban adornadas con escudos de guerreros caídos, hachas heredadas de padres y abuelos y cuernos tallados que habían contenido el hidromiel de la victoria en 100 batallas. El aroma de la carne asada se mezclaba con el de las pieles de oso y el incienso de las ceremonias a los dioses. Bjorn había sido criado para ser un guerrero desde que pudo sostener una espada de madera. A los 5 años ya conocía las runas básicas, a los 10 había matado su primer lobo, a los 15 había navegado su primera incursión contra las costas escocesas. Era hijo de Eric el Sangriento, un jarl poderoso, cuyas naves habían surcado desde las Hébridas hasta las costas de Francia, y su destino parecía tallado en piedra. Liderar a los hombres de su padre, conquistar tierras lejanas, morir gloriosamente en batalla para ganar su lugar en el Valhalla. Su mundo estaba gobernado por códigos tan rígidos como los de cualquier monasterio cristiano, pero escritos en sangre y honor en lugar de pergamino e tinta. Un hombre que rompía su juramento era menos que nada. Un guerrero que mostraba cobardía en batalla era marcado para siempre. Un hijo que deshonraba a su padre enfrentaba el exilio o la muerte. Los dioses nórdicos, Odín el padre de todo, Thor el del martillo poderoso, Freyr el dador de prosperidad, eran entidades reales que caminaban entre los hombres y exigían sacrificios de sangre y valor. Bjorn había conocido el sabor del acero desde niño. Había sentido la adrenalina de la batalla corriendo por sus venas como fuego líquido. Sus brazos estaban marcados por cicatrices que contaban la historia de cada combate. La línea blanca en el antebrazo izquierdo, donde una espada sajona había encontrado carne. Las marcas de garras en el hombro, donde había luchado contra un oso en los bosques de Suecia. La cicatriz en forma de media luna en la mejilla derecha, regalo de un hacha danesa en una batalla naval cerca de las costas de Frisia. Pero todo ese mundo se había desmoronado en una sola noche de traición y sangre. Su hermano menor, Ragnar, había conspirado con enemigos de la familia para asesinar a Eric y tomar el liderazgo del clan. Bjorn había descubierto el plan demasiado tarde. Cuando llegó al salón principal, su padre ya yacía en un charco de sangre con una daga clavada entre los omóplatos, y Ragnar estaba de pie sobre el cuerpo con los ojos brillantes de locura y ambición. La lucha que siguió había sido feroz pero breve. Bjorn era el mejor guerrero de la familia, pero estaba solo contra una docena de conspiradores. Había matado a 4 antes de que lo derribaran, y solo la intervención de su madre, suplicando por su vida desde su lecho de muerte, había salvado su cuello del hacha. En lugar de matarlo, Ragnar lo había desterrado para siempre, marcándolo como Nidingr, un hombre sin honor, sin familia, sin lugar en el mundo. Ahora llevaba meses vagando por mares extraños, sobreviviendo como mercenario y saqueador solitario. Su Drakr, un barco pequeño pero rápido que había robado en su huida, lo había llevado a través de aguas desconocidas hasta las costas de Irlanda, donde las tormentas del equinoccio lo habían obligado a buscar refugio en una ensenada secreta. Sus provisiones se agotaban, sus armas necesitaban mantenimiento, y por primera vez en su vida de guerrero, Bjorn Eriksson enfrentaba un enemigo al que no podía derrotar con acero, la soledad que carcomía su alma como óxido sobre hierro. No sabía que a pocas millas tierra adentro, otra alma perdida caminaba hacia su destino a través del bosque oscuro, llevando en su vientre el futuro que cambiaría ambas vidas para siempre. El fuego había sido un error. Bjorn lo supo en el momento en que vio el humo alzarse entre las copas de los árboles, pero ya era demasiado tarde para apagarlo.
Llevaba 2 días internándose en el bosque irlandés, buscando un refugio donde reparar su barco dañado por la tormenta, cuando había encontrado este claro junto al arroyo. El cansancio y el frío habían vencido su cautela de guerrero y había encendido una pequeña hoguera para secar sus ropas empapadas y cocinar el último pedazo de carne salada que le quedaba. Ahora, mientras el humo del ator se elevaba hacia el cielo gris del atardecer, maldijo su estupidez en 3 idiomas diferentes. En territorio enemigo, el fuego era una invitación a la muerte. Podían ser soldados irlandeses, bandidos locales o incluso otros vikingos hostiles que habían visto la señal desde millas de distancia. Se puso en pie con la fluidez felina de un depredador, su mano encontrando automáticamente el mango de la espada que colgaba de su cintura. El bosque a su alrededor estaba sumido en ese silencio espectral que precede a la violencia, cuando incluso los pájaros parecen contener el aliento. Las sombras se alargaban entre los troncos como dedos acusadores, y cada crujido de ramas podía esconder un enemigo agazapado. Björn había sobrevivido 20 años de batallas porque jamás ignoraba sus instintos, y ahora todos sus sentidos le gritaban que algo se acercaba. Pero cuando finalmente vio la figura que emergía entre los árboles, su mano se congeló sobre la empuñadura de su arma. Era una mujer, no un guerrero, no un bandido, sino una mujer que caminaba como si cada paso fuera una tortura, con una mano protegiendo su vientre claramente hinchado y la otra aferrándose a los troncos para mantener el equilibrio. Su vestido, que una vez había sido azul como el cielo de verano, estaba desgarrado y manchado de barro, y sus pies descalzos dejaban pequeñas huellas de sangre en el suelo del bosque. El cabello oscuro se había escapado de su trenza y caía en mechones desordenados alrededor de un rostro pálido como la cera de vela. Cuando sus ojos se encontraron a través del claro, el tiempo pareció detenerse, como si los mismos dioses hubieran congelado el mundo para contemplar ese momento. Ella se detuvo en seco, sus ojos castaños dilatándose de terror al ver la figura imponente del vikingo junto al fuego. Björn vio cómo su mano libre volaba instintivamente al crucifijo que colgaba de su cuello, sus labios moviéndose en lo que obviamente era una oración desesperada. Él la estudió con la mirada entrenada de un guerrero que había aprendido a evaluar amenazas en segundos. Era claramente noble, o al menos de buena familia. Sus manos, aunque sucias ahora, eran suaves y sin callos. Sus modales, incluso en el terror, conservaban cierta elegancia natural. Estaba embarazada, probablemente de 6 o 7 meses a juzgar por su silueta, y había estado caminando durante días. No llevaba armas, no representaba ningún peligro físico, pero había algo en sus ojos que lo detuvo. No era solo miedo lo que veía allí, sino una determinación férrea que reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había visto en el rostro de guerreros que preferían morir antes que rendirse, la misma fuerza de voluntad que él mismo había tenido que invocar durante sus días más oscuros de exilio. «Grey du meg eki», murmuró ella de repente, y Björn parpadeó sorprendido al escuchar palabras en nórdico antiguo, aunque con un acento extraño y pronunciación vacilante. «Por favor, no me lastimes», habían sido palabras aprendidas de memoria, como las que un comerciante memoriza para hacer negocios en tierras extranjeras. Pero el hecho de que las hubiera pronunciado lo sorprendió más que cualquier arma. Lentamente, muy lentamente, Björn apartó su mano de la espada y levantó ambas palmas en un gesto universal de paz. «Ekmun eki skada tik», respondió con voz ronca. Luego se aclaró la garganta y repitió en el gaélico que había aprendido durante sus incursiones. «No voy a lastimarte». Ella parpadeó, claramente sorprendida de escucharlo hablar su lengua, aunque con acento marcado.
Por un momento siguieron mirándose en silencio como dos criaturas salvajes evaluándose mutuamente. Fue entonces cuando Björn notó el temblor en sus piernas, la palidez mortal de su rostro, la forma en que se aferraba al tronco del árbol como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Estás agotada», observó. Y no fue una pregunta, sino una afirmación. Siena asintió débilmente sin apartar los ojos de él. Durante 3 días había imaginado este momento. El encuentro inevitable con uno de los temidos vikingos que poblaban las pesadillas de su infancia. Pero el hombre que tenía frente a ella no se parecía a los demonios de sus sueños. Era alto, sí, y fuertemente construido, con músculos que hablaban de años de entrenamiento con armas pesadas. Su cabello rubio estaba recogido en una trenza guerrera, y su barba cuidadosamente arreglada enmarcaba una mandíbula cuadrada y decidida. Pero eran sus ojos lo que la desconcertaba. Había esperado encontrar crueldad, barbarie, la mirada fría de un asesino sin alma. En cambio, veía algo que reconoció inmediatamente porque lo había sentido en su propio corazón: dolor. Era el dolor de alguien que había perdido todo, la misma desolación que ella llevaba cargando durante días de camino solitario. «¿Tienes hambre?», preguntó él de repente, señalando hacia el fuego donde un pequeño trozo de carne se asaba lentamente en una improvisada parrilla de ramas. La pregunta era tan inesperadamente práctica que por un momento ella no supo cómo responder. Su estómago eligió ese momento para gruñir audiblemente, traicionando la respuesta que habría dado su mente. Hacía 2 días que no probaba alimento sólido, sobreviviendo solo con agua del arroyo y algunas bayas que había encontrado por el camino. Björn interpretó correctamente su silencio y se movió lentamente hacia el fuego, con gestos deliberadamente no amenazantes. Cortó un pedazo de la carne cocida con su cuchillo y lo colocó sobre una piedra plana. Luego se alejó varios pasos para que ella pudiera acercarse sin sentirse acorralada. «Come», dijo simplemente. «Tu hijo lo necesita». La mención del niño en su vientre rompió las últimas defensas de Siena. Se acercó al fuego con pasos vacilantes, siempre lista para huir si él hacía algún movimiento brusco, pero Björn permaneció inmóvil como una estatua. Cuando finalmente pudo sentarse sobre una roca cerca del calor de las llamas, sus piernas cedieron con alivio, y no pudo contener un suspiro tembloroso. La carne estaba salada y dura, pero era lo más delicioso que había probado en días. Comió lentamente, saboreando cada bocado mientras observaba al vikingo con el rabillo del ojo. Él se había sentado al otro lado del fuego, lo suficientemente lejos para no intimidarla, pero lo suficientemente cerca para que pudiera ver cada detalle de su rostro a la luz danzante de las llamas. «¿Cómo conoces mi lengua?», preguntó finalmente, cuando hubo satisfecho el hambre más inmediata. «He estado en estas tierras antes», respondió él, removiendo el fuego con una rama. «Los comerciantes aprenden idiomas. Es necesario para la supervivencia». Había algo en la forma en que pronunció la última palabra que le dijo que había mucho más detrás de esa respuesta simple. Pero también había una honestidad brutal en su voz, una ausencia total de las mentiras floridas y palabras melosas que había escuchado de Sir Cormac. Este hombre hablaba como si cada palabra tuviera un peso específico, como si el tiempo fuera demasiado valioso para malgastarlo en ornamentos verbales. «¿Vas a matarme?», preguntó de repente, sorprendiéndose a sí misma con la directitud de la pregunta. Björn levantó la vista del fuego y la estudió con esos ojos azul-gris que parecían ver demasiado. «¿Tienes algo por lo que valga la pena matarte?». No era exactamente una negativa, pero tampoco una amenaza.
Se dio cuenta, una pregunta práctica de alguien que había aprendido a evaluar el mundo en términos de supervivencia. Y en esos términos, ella efectivamente no representaba ningún valor como víctima. No tenía riquezas que robar, información que extraer o enemigos que pudieran pagar rescate por ella. No, admitió finalmente, no tengo nada. Entonces estás a salvo. La simplicidad de esa lógica era reconfortante de una manera extraña. Por primera vez en días, Siena sintió que los músculos de sus hombros se relajaban ligeramente. El fuego crepitaba entre ellos, creando una burbuja de luz y calor en la creciente oscuridad del bosque, y por un momento pudo fingir que era solo una viajera descansando junto a un fuego amistoso, en lugar de una mujer desterrada, enfrentando a un guerrero pagano en medio de la nada. ¿Y tú?, preguntó suavemente. ¿Qué haces aquí, tan lejos de los fiordos del norte? La pregunta tocó algo profundo en los ojos de Björn, y por un momento ella vio una vulnerabilidad que él intentó ocultar, mirando hacia las llamas. Cuando finalmente habló, su voz tenía la cualidad áspera de alguien que rara vez compartía verdades personales. «Ya no tengo fiordos que reclamar», dijo simplemente. «Los exiliados van donde pueden, no donde quieren». Y en esas pocas palabras, Siena comprendió que tenía frente a ella a alguien que entendía su situación mejor que cualquier persona que hubiera conocido. Ambos eran pájaros sin nido, criaturas expulsadas de sus mundos por fuerzas más grandes que ellos, navegando por la oscuridad sin mapa ni destino cierto. El reconocimiento fue mutuo e inmediato, aunque ninguno lo expresó en palabras. Esa noche, mientras el fuego se reducía lentamente a brasas humeantes y los sonidos del bosque nocturno los rodeaban como una sinfonía salvaje, ambos comprendieron que habían encontrado algo que no sabían que estaban buscando. Alguien más que entendía lo que significaba estar completamente solo en el mundo. Los días que siguieron a su encuentro en el claro se desenvolvieron con la lentitud deliberada de una danza antigua, donde cada gesto tenía múltiples significados y cada palabra no pronunciada pesaba más que las que se decían en voz alta. Björn había tomado la decisión práctica de que viajar juntos aumentaba las posibilidades de supervivencia de ambos. Él necesitaba a alguien que conociera la región y pudiera interpretar para él cuando fuera necesario. Ella necesitaba protección y provisiones. Era una alianza de conveniencia, se decía a sí mismo cada mañana mientras recogía su campamento improvisado. Pero las mentiras que nos contamos a nosotros mismos tienen una forma peculiar de desmoronarse bajo el peso de la realidad cotidiana. Habían establecido un patrón de viaje que respetaba tanto las limitaciones de ella como las precauciones de él. Caminaban durante las horas más frescas del día, evitando los senderos principales y manteniéndose cerca de fuentes de agua. Björn cargaba su mochila y la de ella, además de las armas, mientras que Siena se encargaba de identificar plantas comestibles y medicinales que encontraban por el camino. Era una división del trabajo que funcionaba, pero que también los obligaba a una intimidad constante que ninguno había anticipado. Durante los primeros días, habían mantenido una distancia física cuidadosa, como dos animales salvajes que comparten territorio por necesidad, pero sin bajar la guardia. Björn armaba su lecho a un lado del fuego nocturno, ella del otro, con las llamas como una barrera civilizada entre dos mundos que no deberían tocarse. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, esa distancia comenzó a reducirse. Fue durante la tercera noche, cuando una tormenta otoñal azotó el bosque con vientos helados y lluvia que atravesaba incluso la protección de los árboles más frondosos, que la necesidad práctica superó las convenciones sociales. Björn
Había extendido su capa de piel de oso sobre una estructura improvisada de ramas, creando un refugio apenas lo suficientemente grande para 2 personas. Cuando vio a Siena temblando bajo su delgado manto de lana, empapada hasta los huesos y con los labios azules de frío, no tuvo que pensarlo 2 veces. «Vas a morir de frío», dijo sin ceremonias, señalando el espacio bajo su capa. «Y tu hijo contigo». Ella había vacilado, sus ojos moviéndose entre el refugio y su rostro, calculando riesgos. Pero otra ráfaga de viento glacial que la atravesó como una daga decidió por ella. Se acurrucó bajo la piel de oso, manteniendo tanta distancia como el espacio limitado permitía, pero inevitablemente consciente del calor que irradiaba del cuerpo de él, del sonido de su respiración profunda y constante, del aroma a cuero, sal marina y algo indefiniblemente masculino que la rodeaba como una segunda atmósfera. Esa noche, mientras la tormenta rugía sobre sus cabezas y el mundo se reducía al pequeño espacio cálido que compartían, Siena descubrió algo que la perturbó profundamente. Se sentía más segura de lo que se había sentido en meses. No era solo la protección física que él representaba, sino algo más sutil y confuso. Era la forma en que se había despertado 2 veces durante la noche para asegurarse de que ella siguiera cubierta, la manera en que había ajustado su posición para bloquear las corrientes de aire sin acercarse demasiado, la consideración silenciosa que demostraba sin fanfarrias ni expectativas de gratitud. A la mañana siguiente, cuando la tormenta se calmó y salieron de su refugio compartido, algo fundamental había cambiado entre ellos. Las barreras invisibles seguían ahí, pero se habían vuelto más porosas, más fáciles de atravesar con una mirada o un gesto casual. Björn comenzó a enseñarle palabras en nórdico antiguo durante sus caminatas, no por necesidad práctica, sino porque parecía disfrutar la forma en que ella fruncía el ceño, concentrándose en pronunciaciones difíciles. Ella le enseñó los nombres de plantas y flores en gaélico, señalando diferentes especies, mientras caminaban y sonriendo, cuando él repetía las palabras con su acento gutural, que convertía incluso la poesía en algo que sonaba como una declaración de guerra. «Whitney», dijo ella una tarde, señalando un arbusto de bayas verdes. «Es bueno para el dolor de estómago». «Whitney», repitió él, masacrando completamente la pronunciación. «No, escucha el sonido». Ella se detuvo y puso una mano sobre su brazo para llamar su atención, un gesto que se había vuelto natural durante sus días de viaje. Pero esta vez, cuando sus dedos tocaron la piel bronceada donde su manga se había remangado, ambos sintieron la descarga eléctrica que corrió entre ellos como un rayo en miniatura. Se miraron fijamente por un momento que se extendió demasiado, sus ojos explorando detalles que habían estado fingiendo no notar. Ella vio las pequeñas cicatrices que punteaban sus nudillos, la línea definida de su mandíbula, la forma en que sus pestañas doradas enmarcaban ojos que cambiaban de color, como el mar bajo diferentes luces. Él vio las pecas doradas que salpicaban el puente de su nariz, la curva suave de sus labios, la manera en que el embarazo había dado a su rostro una luminosidad que la hacía parecer una imagen santa en un vitral. Fue ella quien rompió el momento, apartando la mano como si se hubiera quemado y reanudando la caminata con pasos apresurados. Pero el daño ya estaba hecho. La atracción que ambos habían estado ignorando cuidadosamente había sido reconocida, nombrada silenciosamente, y ahora flotaba entre ellos como un fantasma que se niega a ser exorcizado. Esa noche, mientras compartían una cena de pescado que él había atrapado en el arroyo y bayas que ella había recolectado, la conversación tomó un giro más personal.
Tal vez fue el vino débil que él había intercambiado con un comerciante ambulante, o quizás simplemente la acumulación de días de confidencia creciente, pero de repente se encontraron hablando de cosas que normalmente mantenían enterradas. ¿Era tu esposo?, preguntó Björn de repente, señalando con un gesto vago hacia su vientre. Sienna se tensó, su mano volando instintivamente al crucifijo en su cuello. No estaba casada, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Por eso estoy aquí. Él asintió con comprensión, sin juicio visible en su expresión. En el mundo vikingo, los hijos nacidos fuera del matrimonio no llevaban el mismo estigma que en la sociedad cristiana, pero entendía las implicaciones para una mujer de su clase social. ¿Lo amabas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, y Sienna lo miró sorprendida por la intensidad que detectó en su voz. Creí que sí, respondió lentamente, mirando las llamas del fuego. Pero ahora creo que lo que amaba era la idea de ser amada. Él no era un hombre bueno, era encantador, sí, y decía palabras bonitas, pero eran solo palabras. Cuando las cosas se complicaron, desapareció como humo. Björn sintió una ira inesperada ardiendo en su pecho ante la idea de alguien abandonando a esta mujer, dejándola enfrentar sola las consecuencias de una decisión compartida. Era una cobardía que iba contra todo lo que le habían enseñado sobre el honor y la responsabilidad hacia aquellos bajo tu protección. En mi cultura, dijo cuidadosamente, un hombre que abandona a la madre de su hijo es considerado niding, menos que nada. Había algo reconfortante en la firme condena de su voz, en la certeza absoluta de sus principios morales. Sienna se había acostumbrado tanto a las justificaciones y excusas, a la forma en que Sir Cormac había retorcido cada conversación para hacer que sus acciones parecieran inevitables y hasta nobles, que la honestidad brutal de Björn era como agua fresca después de días de sed. ¿Y tú?, preguntó, volteando la pregunta. ¿Dejaste a alguien atrás cuando te exiliaron? La expresión de él se oscureció y por un momento ella pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz tenía la cualidad distante de alguien que recuerda dolor antiguo. Había una mujer, Astrid, hija de un jarl aliado. Nuestro matrimonio había sido arreglado desde la infancia para sellar una alianza entre clanes. Se detuvo, removiendo el fuego con una rama. Era hermosa, valiente, todo lo que se supone que debe ser la esposa de un guerrero. Pero cuando me exiliaron, su padre anuló el compromiso inmediatamente. No puede permitirse estar asociado con un niding. ¿La amabas?, preguntó Sienna suavemente, usando sus propias palabras. Björn consideró la pregunta por un largo momento. Respetaba su coraje, admiraba su inteligencia. Habríamos sido buenos compañeros, buenos padres para nuestros hijos, pero amor... Levantó la vista hacia ella y en sus ojos había una honestidad que la dejó sin aliento. No sabía lo que era eso hasta... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Las palabras no dichas colgaron entre ellos como una confesión, como una promesa, como una advertencia. Esa noche, mientras yacían en lados opuestos del fuego que se desvanecía, ambos fingieron dormir mientras sus mentes corrían en círculos imposibles. Sienna se encontró estudiando el perfil de él recortado contra las brasas, memorizando la línea de su nariz, la curva de su boca relajada en el sueño. Björn, por su parte, luchaba contra el impulso de cruzar el pequeño espacio que los separaba y tocar su rostro para asegurarse de que no era solo un sueño hermoso y cruel. Estaban caminando por un sendero que ambos sabían que no tenía final feliz. Él era un pagano sin hogar, marcado como deshonrado por su propio pueblo. Ella era una mujer cristiana embarazada, fugitiva de la única vida que había conocido.
Entre ellos se extendía un abismo de diferencias que ningún amor, por intenso que fuera, podía cruzar completamente. Pero mientras las estrellas brillaban sobre el bosque irlandés y el futuro se extendía ante ellos lleno de incertidumbres, ninguno de los dos tenía la fuerza para detener lo que había comenzado. El amor, descubrieron, no siempre llega cuando es conveniente o apropiado. Algunas veces llega como una tormenta que arrasa todo a su paso, dejando solo la elección entre rendirse a él o luchar hasta el último aliento. Y en el silencio de la noche, mientras el viento susurraba secretos entre las hojas, ambos sabían cuál sería su elección. El 10º día de su viaje juntos amaneció con un cielo del color de la sangre diluida en agua. Una de esas mañanas ominosas que los antiguos habrían interpretado como augurio de desgracia. Siena despertó con una sensación extraña en el vientre, no dolor exactamente, sino una presión constante que había comenzado durante la noche y se intensificaba con cada hora que pasaba. El niño se movía con una agitación inusual, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. Björn notó inmediatamente que algo había cambiado. Durante los días de viaje, había aprendido a leer los matices de su expresión como un marino lee las corrientes del mar, y ahora veía tensión en lugares donde antes había habido serenidad. Cuando ella se incorporó con más dificultad de lo usual, sosteniéndose el vientre con ambas manos, él se arrodilló a su lado inmediatamente. ¿Es el momento?, preguntó directamente, sin rodeos ni eufemismos. No lo sé, admitió ella, su voz teniendo esa cualidad tensa de alguien que lucha contra el pánico. Es demasiado pronto. Aún faltan 2 meses, tal vez 3. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, otra ola de presión la atravesó, más intensa que la anterior, y ambos supieron que el tiempo de las especulaciones había terminado. El niño había decidido que ese día era el día, sin importar los cálculos humanos sobre lo apropiado o lo seguro. Björn se transformó inmediatamente en el guerrero que había sido entrenado para ser. Calmado bajo presión, eficiente en crisis, capaz de tomar decisiones rápidas cuando la supervivencia dependía de ellas. Sus ojos escanearon el área con la precisión de un halcón, evaluando recursos y opciones mientras su mente calculaba probabilidades con la velocidad de años de experiencia en situaciones de vida o muerte. «Necesitamos refugio», declaró, señalando hacia una cueva poco profunda que había notado el día anterior, excavada en una ladera rocosa y protegida por un saliente natural. Agua limpia, materiales para hacer fuego, algo para cortar el cordón si es necesario. Mientras él se movía con propósito militar, recogiendo suministros y preparando un refugio adecuado, Siena se encontró sorprendida por su eficiencia práctica. No había pánico en sus movimientos. No había la confusión masculina típica ante los misterios del parto. Era como si hubiera asistido nacimientos antes y cuando finalmente se lo preguntó, él confirmó sus sospechas. «Las mujeres vikings dan a luz donde estén cuando llega el momento», explicó mientras extendía su capa sobre un lecho de hojas secas en la cueva. «En barcos, en campos de batalla, en bosques extranjeros. He visto nacer más niños de los que puedo contar». Sus manos, que ella había visto empuñar espadas y hachas con fuerza letal, ahora se movían con una delicadeza sorprendente mientras la ayudaba a acomodarse. Había hierba limpia para absorber la sangre, agua del arroyo calentándose sobre el fuego, incluso una infusión de hierbas que él había preparado con plantas que ella le había enseñado días atrás. «¿Por qué haces esto?», preguntó de repente, entre 2 contracciones que la dejaron sin aliento. «Podrías irte. Esto no es tu responsabilidad». Björn se detuvo en sus preparativos y la miró con una expresión que mezclaba sorpresa
y algo más profundo, algo que la hizo contener el aliento, a pesar del dolor que la atravesaba en oleadas cada vez más frecuentes. «Porque te amo», dijo simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo, «y porque este niño será parte de ti, lo que significa que también será parte de mí». Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta, la primera vez que cualquiera de los dos había puesto nombre a lo que había crecido entre ellos durante días de intimidad forzada y noches de confidencias compartidas. Deberían haber sido palabras de alegría, de triunfo, pero en lugar de eso cayeron entre ellos como piedras al fondo de un lago, creando ondas de consecuencias que ambos entendían, pero ninguno quería enfrentar. «No puedes amarme», susurró ella, y había desesperación en su voz. «Soy cristiana, estoy embarazada del hijo de otro hombre, no tengo nada que ofrecerte excepto problemas y deshonra». «Ya soy deshonrado», replicó él con una sonrisa áspera. «Ya no tengo lugar en ningún mundo. Contigo, al menos, puedo fingir que pertenezco a algún lugar». Otra contracción la atravesó, más fuerte que las anteriores, cortando cualquier respuesta que hubiera podido dar. El trabajo de parto había comenzado en serio, y durante las siguientes horas el mundo se redujo a los confines de la cueva, al ritmo ancestral del dolor y la perseverancia, a la lucha primordial entre una nueva vida tratando de emerger al mundo y un cuerpo que no estaba completamente preparado para soltarla. Björn permaneció a su lado durante todo, sosteniéndole la mano cuando el dolor era demasiado intenso, refrescando su frente con paños húmedos, murmuriéndole palabras de aliento en nórdico que ella no entendía, pero cuyo significado era claro por el tono. Había una intimidad en esos momentos que trascendía todo lo físico, una conexión que se forjaba en el crisol del sufrimiento compartido y la esperanza mutua. Cuando finalmente el niño emergió al mundo, pequeño y arrugado pero con pulmones que funcionaban perfectamente a juzgar por sus gritos indignados, ambos se quedaron inmóviles por un momento, atemorizados por la magnitud de lo que acababa de suceder. Era una niña, perfectamente formada pero diminuta, con mechones de cabello oscuro pegados a su cabecita redonda y ojos que parecían demasiado grandes para su rostro. «Es hermosa», murmuró Björn, y había una reverencia en su voz que Sienna nunca había escuchado antes, como si estuviera viendo un milagro divino. «Es muy pequeña», respondió ella, preocupación tiñendo su agotamiento. «Demasiado pequeña». Pero incluso, mientras expresaba sus temores, la niña se tranquilizó en sus brazos, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento, esas manos, esa voz para sentirse completa. Sus pequeños puños se aferraron al dedo que Björn extendió tímidamente, y cuando abrió los ojos por primera vez, los miró a ambos como si ya los conociera, como si hubiera estado esperando exactamente esas dos caras para darle la bienvenida al mundo. «Freyja», dijo Björn de repente, «se llamará Freyja, como la diosa del amor y la belleza». «Es un nombre pagano», protestó Sienna débilmente, pero sin real objeción en su voz. «Es un nombre que habla de quién es, no de dónde viene», replicó él. «¿Y quién es? Es perfecta». Pero incluso mientras hablaban de nombres y maravillándose ante los milagros de dedos diminutos y uñas perfectas, ambos sabían que esta felicidad robada tenía un límite. Una mujer sola con un bebé recién nacido, viajando con un vikingo exiliado, era una combinación que no podía durar. El mundo exterior, con sus leyes y prejuicios, sus divisiones religiosas y sociales, eventualmente los encontraría. Y como si el universo hubiera estado esperando exactamente ese momento de felicidad perfecta para destruirlo, el sonido de cuernos de guerra resonó en la distancia, llevado por el viento desde algún lugar más allá de los árboles. Eran cuernos irlandeses, no vikingos,
pero su mensaje era el mismo. Soldados se acercaban, y con ellos venía el fin de la burbuja de paz que habían construido en medio del caos. Björn se puso en pie inmediatamente, su mano encontrando la empuñadura de su espada con el instinto automático de años de entrenamiento. Pero cuando miró hacia Siena, que sostenía a la niña recién nacida contra su pecho, supo que había llegado el momento de la elección más difícil de su vida. Podía luchar, podía defender su pequeña familia improvisada hasta el último aliento, vendiendo sus vidas caro y asegurándose de llevar tantos enemigos como fuera posible con él al Valhalla. Era lo que le dictaba su entrenamiento de guerrero, lo que exigía su honor vikingo, o podía elegir algo completamente diferente, algo que ningún guerrero nórdico había elegido jamás, algo que iba contra cada fibra de su ser entrenado para la batalla y la gloria. Podía elegir la vida sobre la muerte, el futuro sobre la venganza, el amor sobre el honor. Los cuernos sonaron otra vez, más cerca ahora, y Björn tomó la decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de las dos vidas que sostenía en sus manos. 3 años después, cuando los comerciantes que viajaban por los senderos del oeste de Irlanda hablaban del extraño pueblo que había surgido como por arte de magia en el valle más remoto de las montañas de Wicklow, sus historias sonaban más a leyenda que a realidad. Contaban de un lugar donde vikingos y celtas vivían en paz, donde niños rubios y morenos jugaban juntos bajo el mismo sol, donde se escuchaban tanto himnos cristianos como canciones nórdicas en las noches de celebración. Lo llamaban Glean Nasiochana, el Valle de la Paz, aunque los mapas oficiales jamás registrarían su existencia. Era un lugar que existía en los márgenes de la historia, fundado por amor y construido sobre la creencia radical de que las diferencias entre culturas podían ser puentes en lugar de muros. Todo había comenzado esa tarde de cuernos de guerra, cuando Björn tomó la decisión que definiría el resto de su vida. En lugar de prepararse para la batalla final, había mirado a Siena sosteniendo a la pequeña Freja y había comprendido que tenía algo por lo que vivir que era más importante que cualquier gloria en combate. Había envainado su espada, tomado a su familia improvisada en brazos, y había huido hacia lo más profundo del bosque, donde conocía cuevas y senderos secretos que ningún ejército regular se atrevería a seguir. Los soldados irlandeses que habían estado rastreando rumores de actividad vikinga en el área encontraron solo los restos fríos de una hoguera y huellas que se perdían en el terreno rocoso. Buscaron durante días, pero Björn conocía ese territorio como un lobo conoce su territorio de caza, y cuando finalmente se dieron por vencidos, él ya había llevado a Siena y al bebé a un valle oculto que había descubierto semanas atrás durante sus exploraciones solitarias. Era un lugar perfecto para empezar de nuevo. Agua dulce de un arroyo que nunca se secaba, tierras fértiles protegidas por montañas en 3 lados, bosques llenos de caza y frutos silvestres, y lo más importante, tan remoto que podían pasar años sin ver a otro ser humano si así lo deseaban. Durante los primeros meses habían sido solo ellos 3 contra el mundo. Björn había construido una cabaña de troncos siguiendo técnicas que había aprendido en las tierras heladas de Noruega, pero adaptándolas al clima más suave de Irlanda. Siena había plantado un huerto con semillas salvadas de su vida anterior. Había establecido hierbas medicinales, había creado los fundamentos de un hogar verdadero en lugar de un simple refugio de supervivencia. La pequeña Freja había crecido entre ambos mundos, mamando leche materna mientras escuchaba canciones de cuna en gaélico y nórdico por igual, durmiendo envuelta en lino irlandés y pieles vikingas, aprendiendo sus primeras palabras en 2 idiomas
que técnicamente estaban en guerra, pero que en su pequeño mundo coexistían en perfecta armonía. Pero la verdadera transformación del valle había comenzado cuando llegaron los otros. Primero había sido Cian, un joven monje irlandés que había huido de su monasterio después de cuestionar públicamente algunas de las enseñanzas más duras de la Iglesia sobre el perdón y la misericordia. Había encontrado su cabaña medio muerto de hambre y exposición, y cuando Siena lo había acogido y curado, había decidido quedarse en lugar de continuar su peregrinaje sin rumbo. Luego habían llegado Tora y su hijo, refugiados de una incursión danesa que había destruido su pueblo natal. Ella era vikinga, pero había sido esclavizada por su propio pueblo después de que su esposo muriera en batalla sin herederos varones que la protegieran. Björn la había encontrado vagando por el bosque. Había reconocido las marcas de cadenas en sus muñecas y había ofrecido protección sin hacer preguntas sobre su pasado. Uno a uno, otros llegaron. Un herrero sajón que huía de una acusación de brujería. Una familia de granjeros irlandeses cuyas tierras habían sido confiscadas por un señor corrupto. Un antiguo berserker vikingo que había perdido la razón después de demasiadas batallas y buscaba un lugar donde sanar su mente fragmentada. Cada nuevo llegado traía sus propias habilidades, sus propias historias de pérdida y esperanza, sus propias razones para buscar un lugar donde el pasado no determinara el futuro. Y gradualmente, casi sin darse cuenta, se encontraron creando algo que ninguno de ellos había imaginado. Una comunidad que funcionaba no a pesar de sus diferencias, sino precisamente debido a ellas. Las casas del valle seguían patrones arquitectónicos híbridos que mezclaban la funcionalidad nórdica con la estética celta. Los niños aprendían letras rúnicas junto al alfabeto latino, oraciones cristianas junto a cuentos sobre los dioses del Asgard. Las mujeres compartían técnicas de tejido y cocina que fusionaban tradiciones de media docena de culturas diferentes. Y en el centro de todo, como el corazón que daba vida al cuerpo entero, estaba la familia que había comenzado en una cueva durante una tormenta otoñal. Björn se había convertido en algo que no tenía nombre en su cultura original. No era exactamente un jarl, porque no gobernaba por derecho de nacimiento o conquista, sino por consenso y respeto ganado. No era un simple granjero, porque seguía siendo un guerrero formidable cuando la protección del valle lo requería. Era algo nuevo, una síntesis de todo lo que había sido y todo lo que había elegido convertirse. Siena había florecido de maneras que jamás habría imaginado en su vida anterior. Ya no era la dama de compañía sumisa que había sido en el castillo de Kilmore, sino una mujer que tenía voz en las decisiones importantes, que enseñaba a leer a los niños del valle, que servía como mediadora cuando surgían conflictos entre las diferentes culturas representadas en su pequeña sociedad. Y Freja había crecido hasta convertirse en una niña de 3 años que encarnaba todo lo que sus padres habían soñado cuando decidieron construir un mundo nuevo. Tenía la fiereza de su padre vikingo y la compasión de su madre irlandesa, pero también algo más, una capacidad natural para ver más allá de las diferencias superficiales hacia la humanidad común que yacía debajo. Era igualmente feliz escuchando historias de Thor y el martillo Mjolnir que relatos de los santos irlandeses, y trataba a todos los adultos del valle como familia extendida. Ahora, mientras el sol se ponía sobre las montañas que protegían su valle secreto, Björn y Siena se encontraban sentados en el porche de la casa que habían construido juntos, observando a Freja jugar con los otros niños del asentamiento. Había 8 familias ahora, 23 adultos y 12 niños, suficientes para formar una comunidad real,
pero no tantos como para atraer atención no deseada del mundo exterior. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Siena de repente, su mano encontrando la de él en la penumbra dorada del atardecer. ¿De qué?, respondió él, aunque sabía exactamente a qué se refería. De todo. De abandonar la oportunidad de morir gloriosamente en batalla, de elegir esto en lugar de lo que se suponía que debía ser. Björn consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Durante 3 años había vivido con las consecuencias de su elección. Había construido una vida que ningún vikingo antes que él habría reconocido como honorable. Según los códigos de su cultura original, era un cobarde que había elegido la comodidad doméstica sobre la gloria en combate, que había abandonado los caminos de sus ancestros por el amor de una mujer extranjera. Pero cuando miró hacia el valle que se extendía ante ellos, iluminado por las últimas luces del día, vio algo que ningún jarl vikingo había logrado jamás. Un lugar donde diferentes pueblos vivían en paz genuina, donde los niños crecían sin aprender a odiar, basándose en el color de su cabello o el idioma de sus oraciones, donde el futuro se construía sobre cooperación en lugar de conquista. «Mira lo que hemos creado», dijo finalmente, señalando hacia donde Freja reía mientras jugaba con Olaf, el hijo de Thora, y Brendan, el sobrino del monje Sian. «Mira a nuestros hijos. ¿Crees que alguno de ellos crecerá pensando que es natural odiar a alguien por ser diferente?» Siena siguió su mirada y sonrió al ver a los niños formando un círculo para uno de sus juegos favoritos, donde cada uno contaba una historia en su propio idioma, mientras los otros trataban de adivinar el significado por los gestos y expresiones. Era un juego que habían inventado ellos mismos y que reflejaba perfectamente el espíritu del valle donde habían nacido. «A veces pienso que esto es lo que Dios realmente quería», murmuró ella. «No las guerras y el odio que predican algunos de sus siervos, sino esto, personas diferentes encontrando maneras de amarse unas a otras. Tal vez tus dioses y los míos no son tan diferentes después de todo», reflexionó Björn. «Tal vez todos estaban tratando de enseñarnos la misma lección, pero estábamos demasiado ocupados peleando para escuchar». Esa noche, después de que los niños fueron puestos en sus camas y las hogueras del valle se redujeron a brasas humeantes, Björn y Siena caminaron hasta el pequeño cementerio donde habían enterrado a Magnus, el anciano berserker que había encontrado paz en sus últimos días cuidando el huerto comunal. Su tumba estaba marcada tanto con una cruz cristiana como con runas vikingas, símbolo perfecto de la síntesis que habían logrado en su valle secreto. «¿Crees que durará?», preguntó Siena, apoyándose contra el hombro de él mientras contemplaban las estrellas que brillaban sobre las montañas protectoras. «No lo sé», admitió Björn honestamente. «Tal vez algún día el mundo exterior nos encuentre. Tal vez nuestros hijos decidan buscar aventuras más allá de estas montañas. Tal vez esto solo fue posible porque éramos lo suficientemente pequeños y estábamos lo suficientemente escondidos. Pero por ahora, tenemos esto», completó él, envolviendo sus brazos alrededor de ella. «Tenemos a Freja, tenemos a nuestra familia extendida, tenemos un lugar donde el amor demostró ser más fuerte que el odio. Eso ya es más de lo que la mayoría de la gente consigue en una vida entera». En la distancia, el búho que había hecho su hogar en el roble centenario al centro del valle ululeó suavemente, como si estuviera dando su bendición a sus palabras. El viento nocturno llevaba el aroma de las flores que Siena había plantado alrededor de las casas, mezclado con el humo de madera que se alzaba de las chimeneas donde las familias se preparaban para dormir en paz.
Y mientras las estrellas giraban lentamente sobre el Valle de la Paz, dos almas, que habían encontrado su hogar en el último lugar donde habrían esperado buscarlo, se prepararon para otro día de construir un mundo mejor. Un niño a la vez, una historia compartida a la vez, un acto de amor a la vez, porque habían aprendido la verdad más fundamental de todas, que el amor verdadero no es solo lo que sentimos por una persona, sino lo que elegimos construir juntos cuando decidimos que el futuro puede ser diferente del pasado. Y en un valle secreto entre las montañas de Irlanda, donde los cuervos de Odín volaban junto a las palomas del Espíritu Santo, esa verdad había echado raíces lo suficientemente profundas como para cambiar el mundo, una familia a la vez. Ella nunca volvió a ver las torres del castillo de Kilmore, donde había nacido su antigua vida, pero cada vez que escuchaba la risa de los niños mezclar gaélico y nórdico en perfecta armonía, sabía que había encontrado algo más valioso que cualquier seguridad que hubiera tenido en su vida anterior. Porque el amor verdadero, descubrió, no es solo encontrar a alguien dispuesto a morir por ti, sino encontrar a alguien dispuesto a vivir contigo, construir contigo, crear algo completamente nuevo contigo, que sea más grande que la suma de lo que eran por separado. Y en las noches claras, cuando el viento susurraba entre los valles y las montañas de Wicklow, los viajeros distantes a veces juraban que podían escuchar voces cantando en idiomas que no reconocían, melodías que sonaban como esperanza hecha música, como prueba de que en algún lugar del mundo el amor había triunfado sobre el miedo y construido algo hermoso de las ruinas de vidas rotas.